polinesios, yo soy Karen y quería contarles algo que disfruto mucho hacer, que es cuidar a plantas y más aún si con estas yo puedo cocinar. Creo que es un hobby muy padre y bastante relajante. Ahora que ya pasó la época de frío, podemos empezar a cultivar y en verdad es increíble. Y te voy a enseñar a crear tu propio huerto. Lo que necesitarás para hacer la estructura de tu huerto son 2 maderas iguales que midan 1,20 m de largo. No tienen que ser muy gruesas, por ejemplo, las que yo conseguí tienen 2 centímetros de grosor. Y una más pequeña que va a ser de 20 centímetros. También vas a necesitar 3 cajas de maderas iguales. Estas miden 20 por 35 centímetros. Estas las consigues en tiendas de manualidades o de jardín. Pegamento para madera o clavos y una lija. Pintura para las cajas. Si no, también puedes dejarlas de color madera y se ve también increíble. Y para cultivar vamos a usar una red como esta. Hay en negro y en verde. Las consigues en las tlapalerías o donde vendan cosas para jardín. Tierra para sembrar es muy económica y ya está preparada con los nutrientes necesarios. Semillas, yo en este caso plantaré jalapeño y albahaca. Y algunas herramientas de jardinerías. Los guantes son muy importantes para no ensuciarte. Lo primero que vamos a hacer es pintar todo lo de madera. Para eso, mezclé blanco con un poco de negro para conseguir un gris muy clarito. Y con una esponja vamos a aplicar la pintura, cúbrelo todo. No pintes las cajas por dentro, ya que estarán cubiertas de tierra. Ahora con la lija voy a hacer unos pequeños desgastes en las esquinas de las cajas y de las maderas. Esto es para darle un efecto grunge. Ya saben que a mí me encanta que todo se vea desgastado y además se ve increíble. Con un taladro, si eres un polinesio pequeño, pide ayuda en este paso. Vas a agujerar por la parte de abajo para que el agua pueda caer y no ahogues a las plantas. Ponlos espaciados y bien distribuidos. Es momento de fijar todo. Lo voy a hacer con clavos porque creo que queda mucho más resistente. Lo que hay que hacer es distribuir las macetas a lo largo de la madera. De esta manera. Lo siguiente es poner la otra tabla a la misma altura y finalmente te quedará así. Se tiene que poder parar solita, ¿eh? Ahora con cinta azul voy a hacer un rectángulo y lo voy a pintar con pintura de pizarrón negra. Esta seca rapidísimo y lo usaré para poder poner el nombre de la planta que estoy sembrando. Así no habrá nada de confusión. Además, lo puedes borrar y si quieres plantar otra, puedes poner el nombre y no tendrá que ser definitivo este nombre que está aquí. Vamos a cortar la malla del mismo tamaño que la base de las cajas y la vas a poner por dentro. Haz esto con las 3 y esto te va a servir para que no se vaya la tierra por los agujeros que se hicieron. Después, ponte tus guantes y vas a agregar la tierra en cada una de las cajas. Distribúyela muy bien. Agrega las semillas. Cada semilla tiene sus especificaciones que vienen en la parte de atrás. Sigue las instrucciones para saber a qué altura las debes de poner. Y después cúbrelas con tierra. También con un rastrillo como este puedes hacer canales para poner las semillas. Así es más fácil. En la última caja decidí poner una planta de menta que tenía ahí, solita y abandonada en una maceta. Y lo único que hice fue replantarla. Es momento de regarlas. La tierra debe de estar muy húmeda siempre, porque las semillas lo necesitarán para crecer. Y miren, polinesios, cuando excedes un poco de agua, esta cae y ayuda a regar a la plantita de abajo. Para esto sirven los hoyitos que hicimos. Puedes ponerle un poco de abono para que crezcan mucho mejor. Puedes usar cáscaras de plátano y cascarones de huevo. Tú siempre guarda los restos de tus frutas y ponlos en tu jardín. Esto es un abono completamente orgánico y les va a ayudar bastante a tus plantas o a tu jardín. También muchas veces pasa que las plantas se llenan de plaga. Para quitar eso y evitar que mueran nuestras plantas, vamos a hacer un antiplagas orgánico. Y es muy sencillo, vas a necesitar agua, jabón de trastes y aceite de oliva. En un atomizador pequeño agrega un chorrito de jabón y aceite de olivo. Tápalo muy bien y agítalo perfectamente. Esto lo vas a rociar en tu planta. Hazlo diario hasta que veas que ha desaparecido la plaga. Es muy importante que si ustedes hacen esto, tengan el compromiso de cuidarlas.
ya que son seres vivos y las plantas necesitan de atención y cuidados. Si llegan a hacer algo como esto o simplemente se dedican a cuidar una planta, mándenme una foto de cómo es que la cuidan y qué planta es. Me encantará ver sus fotos en mis redes sociales. También pueden poner un poco de música relajante. Dicen que ayuda mucho a que la planta crezca mejor. Y bueno, polinesios, aquí les dejo algunos videos muy padres. Denle click al que quieran. Nos vemos en el próximo video. Les mando un besote. Bye.